conflicto es bueno. Hay conflicto bueno y hay conflicto nefasto. Una mala persona no puede ser un buen profesional, ¿no? Si tú eres el líder de un equipo, ser ese ejemplo de comunicación, de conflicto. Los límites son necesarios, ya no solamente en términos de salvaguardar nuestra propia integridad emocional. Es que tu puesto de trabajo sí que está en riesgo cuando tú pones límites. Y no hay nada peor que un error tapado. Hoy nos acompaña Susana Iborra, psicóloga y sexóloga con más de 17 años de experiencia, autora del libro Luces, Cámara, Amor y colaboradora habitual en medios como Cuerpo Mente, Cadena Ser y Hola. Aunque su trayectoria está muy ligada al ámbito personal, Susana tiene una habilidad especial para traducir el funcionamiento de las relaciones humanas al mundo laboral. Hoy vamos a hablar con ella de entornos tóxicos, luchas de ego, gestión emocional y cómo crear relaciones profesionales más sanas. Todo con su estilo directo, provocador y sin filtros. Susana, buenos días. Buenos días. Qué alegría tenerte. Alegría la mía de que me hayas invitado. Mira, te he invitado porque quiero que hablemos de algo que ocurre mucho en las empresas. Y en el entorno laboral hay determinados perfiles de personas que hacen la vida difícil a los demás, que restan energía, que generan tensión y en general dificulta el que se trabaje bien. Le llamamos gente tóxica. ¿Cómo identificas a la gente tóxica en un contexto profesional? Bueno, primero a mí me gusta diferenciar el comportamiento de la persona, porque que esto es algo que hacemos por economía cognitiva y es muy habitual, estamos entrenados para ello, ¿no? A simplificar y a decir, bueno, esta persona es tóxica, o esta persona es narcisista, o esta persona es vitamina. Entonces, lo que hacemos es intentar separar esto del comportamiento, porque una persona que tiene un comportamiento que podría ser considerado como tóxico, quizás es algo circunstancial, porque está pasando por un mal momento, una mala etapa de su vida, y es algo que se puede fácilmente reconducir. Y luego hay personas que por su temperamento, por su historia de aprendizaje, tienden de manera estable a comportarse así, allá donde vayan, estén mejor, peor, y se comportan de esa manera. Entonces, hago esta pequeña matización, pero luego ya entramos en cómo se puede ver, ¿no? Pues a veces son personas que tienden a acaparar todo el protagonismo, pero de cosas pues, suyas, personales, como en una reunión tienen que llevar la voz cantante, aunque no tengan nada que decir. A menudo son personas que interrumpen simplemente para escucharse en voz alta y que los demás les escuchen en voz alta, incluso para repetir la misma idea que otro compañero ha podido decir en un momento dado, o para llevar la contraria sistemáticamente. Son personas también que pueden comportarse de una forma triangulando, ¿no? Hablando mal a un compañero de otro, cuando están con ese otro compañero le hablan mal sobre otro, buscando como alianzas donde siempre son ellos los buenos y los protagonistas y creando disonancias en el resto de compañeros. A veces son esas personas que continuamente se oponen a todo, que por sistema es un no, y rompen la posible buena dinámica que hay entre los compañeros. La toxicidad, por decirlo de esa forma, la toxicidad tiene muchas caras y a veces hay gente mucho más evidente y otra mucho más sutil. Dime un ejemplo de sutil. Quien hace estas triangulaciones por detrás, quien aparentemente no muestra que necesite atención ni protagonismo, ni parece que siempre está dispuesta a ayudar a todo el mundo y sin embargo por detrás va sembrando la discrepancia, la desconfianza entre los compañeros. ¿Son los más difíciles de identificar entonces? Mucho más difíciles de identificar, sobre todo si no hay un buen clima de comunicación y confianza en general en la empresa o en el lugar de trabajo. Si tú no has fomentado la confianza,
las personas tienden a callarse cuando suceden pues estos encuentros, ¿no? O estas conversaciones. Si sí que hay un clima de confianza y de comunicación abierta, es más fácil decir, bueno, pero es que a mí me habían comentado esta otra cosa, o yo tenía entendido esto otro. Y ahí se puede desmontar más fácilmente. Si no has fomentado esto, fomentarlo justo en el momento en el que, algo está pasando, hay un conflicto latente, pero no vemos muy bien qué pasa, ni quién o qué lo puede estar provocando. Intentar abrir la comunicación o la confianza en ese momento puede ser mucho más dificultoso. Totalmente. Entonces, no digamos gente tóxica, digamos comportamientos tóxicos reincidentes. Sí. Porque ocurre una vez y bueno, igual lo puedes dejar pasar, pero cuando ocurre varias veces hay que hacer algo al respecto. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos mal? ¿Qué errores cometemos habitualmente cuando queremos gestionar esos comportamientos tóxicos? ¿Y qué nos recomiendas de manera práctica para hacerlo mejor? Esto es aplicable casi a cualquier situación de conflicto, no solo con personas que tienen estos comportamientos tóxicos. Sería no simplificar la historia. Tendemos a ver buenos y malos y es el gran problema de nuestra sociedad hoy, que las narrativas son tan simples, tan encapsuladas en un minuto, que te cuesta identificar y ver la imagen completa. Si tú simplificas y no das tiempo para que la persona pueda explicarse o tú mismo para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo, y ya ves, este es tóxico, este es malo, el resto son los buenos, o aquí hay dos bandos, y siempre uno ve al otro como el que se equivoca, ¿no? Entonces esto también, el simplificar la historia para mí es un error, y entonces su contrario es intentar ampliar la narración para entender todas las partes implicadas y no etiquetar a las personas o los comportamientos en códigos binarios, ¿no? De mal, bien, buenos, malos, así tan simple. ¿Qué más errores podemos cometer? No reflexionar también sobre de qué manera estamos influyendo nosotros en el problema. Porque puede ser que sea muy evidente que el comportamiento de tal persona esté fuera de lugar, no sea correcto, no esté bien, ¿vale? ¿De qué manera estoy influyendo yo, alimentando, no extinguiendo esa respuesta? ¿Hay algo de lo que yo haga? ¿Le estoy dando una atención, aunque sean negativos? Sabemos con los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños puede ser que se porten de una manera que calificamos de positiva y reciban refuerzo, pero a veces esa atención la reciben si se portan mal, porque entendemos que se porten bien es lo suyo, ¿no? Es su obligación portarse bien. Y cuando se portan mal, ahí es cuando le estamos dando atención. El niño aprende que si se comporta así va a recibir atención. Entonces, ¿de qué manera nosotros en el trabajo estamos fomentando sin querer estas conductas, a veces incluso prestándole más atención o no extinguiéndolas porque les estamos dando una atención que quizá podría no ir en esa dirección y no prestar atención a eso? Uno de los ejemplos que dabas de comportamiento tóxico tiene muchísimo que ver con el ego. Esa persona que tiene un afán de protagonismo, que monopoliza la conversación, que quiere hacerse escuchar y que invalida lo que dicen los demás, digamos, reduciéndoles y poniendo, ensalzando su propia postura y su protagonismo. ¿Cómo se ven las luchas de ego en el día a día, en el trabajo? Muchas veces como ese protagonismo, otras veces como una oposición ante las opiniones de otras personas para que se vea que yo estoy por encima y que tengo razón. Se pueden ver como de muchas maneras. Sin embargo, son necesarias las personas con ese ego en las empresas. Son muy necesarias, igual que hace falta que también haya personas que no tengan ese ego elevado. Simplemente hay que manejar bien y potenciar lo mejor de ese ego en lugar de centrarnos en lo negativo. ¿Por qué son necesarias? Son necesarias porque muchas veces destapan conflicto
o sea, sacan a flote el conflicto y el conflicto es bueno. Hay conflicto bueno y hay conflicto nefasto, ¿no? O alto conflicto que no sirve para nada, pero hay una dosis de conflicto que es buena, que promueve que se crezca, que se cuestionen las cosas, ¿no? El tener certezas absolutas sobre las cosas te impide crecer y mejorar. Entonces, creo que estas personas te ponen de frente, lo quieras o no, el posible crecimiento a través, muchas veces, del conflicto, otras veces no. También porque en ese yo quiero destacar van a tirar mucho de la empresa. A veces la viven, ¿no? Que a veces le decimos, parece que vas a heredar la empresa, ¿no? Porque la tomas como si fuera tuya, porque para ti tu triunfo personal o profesional depende del triunfo de lo bien que vaya esa empresa. Entonces, creo que sí que son muy necesarias. Ahora, no, hay que hacer un trabajo en equipo y destacar lo mejor de cada persona y tratar de reconducir esa otra parte que puede estar influyendo en que otras personas que podrían brillar o que podrían destacar o que podrían aportar cosas positivas no lo hagan porque ya directamente se quedan como a la sombra. Pero, ¿qué debería hacernos saltar las alarmas sobre esas luchas de ego y de poder que puede haber, por ejemplo, en un consejo de administración, cuando estamos al mismo nivel jerárquico y no tenemos un poder, autoridad por propia jerarquía para poder gestionarlo? ¿Qué hace o qué tendría que hacernos saltar las alarmas sobre esos conflictos ocasionados por el ego y luego qué se puede hacer al respecto cuando no tenemos poder sobre la otra persona? No tenemos poder sobre la otra persona, pero sí que tenemos el poder de cambiar las dinámicas. No le cambiaremos a esta persona ni sus intereses, pero sí que las dinámicas, porque todos somos elementos como ingredientes de una receta. Si tú cambias un ingrediente, el resultado va a ser distinto. No quiero decir que el resultado sea el que tú esperas y deseas, a lo mejor es otro diferente, pero desde luego hay un cambio. Si tú cambias tu manera de comunicarte, por ejemplo, o de dirigir esa reunión o esa conversación, si se refuerzan otro tipo de comunicaciones o otro tipo de ideas y no se da tanto espacio a las personas que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la problemática? ¿Cómo se vería esa problemática cuando la persona con ese ego no está mirando por sí mismo y por la empresa, sino que está mirando solo por sí mismo en detrimento de la empresa? Esto ahí ya sí que nos tiene que saltar las alarmas. Es yo saltaré de este barco airoso y dejo y no me importa que el barco se hunda o que no esté a flote. Ahí vemos que eso es un problema. Pero cuando hablas del ejemplo de cambiar la manera en la que comunicamos, a veces es una cuestión de ayudar a esa otra persona a ver que no nos está gustando o no está funcionando su manera de actuar. Lo que pasa es que me parece peligroso hacer esto frente a los demás, de manera pública. ¿Cómo abordas esto de manera privada sin que su ego quede herido y no nos salga el tiro por la culata? Siempre hay como un truco, ¿no? que a mí me sabe mal como decirlo porque parece una técnica de manipulación, pero bueno, hay que comentarlo, ¿no? Públicamente no hay que reprender la conducta. De hecho, puedes decir, qué interesante lo que estás comentando, me gustaría que después en privado pudiéramos hablar más sobre ello, toda la razón en esta parte de lo que estás diciendo, vamos a seguir comentando, pero me ha parecido muy interesante. Es decir, hay una parte de refuerzo porque estas personas necesitan una validación externa. Entonces no pasa nada porque tú les valides una parte, siempre y cuando luego pues a lo mejor en privado puedas decirle, mira, fantástica esta aportación que has hecho, pero también me gustaría comentarte esto otro, y terminar, ¿no? La técnica típica del sándwich que funciona siempre también, ¿no? Y terminar con eres muy valioso para nosotros o tus aportaciones siempre son valiosas,
necesitamos pulir quizá esta parte que pueden otras personas no interpretarte bien o malinterpretarte. Entonces bastaría con que puliéramos esta parte, pero muy bien esas ideas o muy bien esto que has dicho. O sea, yo me llevo mucho la terapia de pareja a las empresas y la empresa a la terapia de pareja, ¿no? Entonces aquí haría el símil de si tú le tienes que decir algo a tu pareja, que es una persona que necesita mucha validación, ¿cómo se lo dirías? Se lo dirías desde el amor, diciéndole cosas positivas, pero sin dejar de decir lo que se puede mejorar desde la crítica constructiva, nunca desde el esto no lo puedes decir, ha estado fuera de lugar que comentes esto o esto no nos sirve, que no haya un menosprecio ni a la idea ni a la persona, pero sí que esté ahí encapsulado entre cosas positivas que sean reales, porque además nos sirve también como ejercicio para nosotros, para ver qué de bueno presenta esta persona, aunque la estemos percibiendo como problemática. Y este no nos sirve, que es, podríamos decir, destructivo, ¿cómo lo diría Susana Iborra en constructivo? ¿Crees que podrías decirlo de otra manera para que se pudiera entender mejor? Como ponerle el foco a esa persona para que lo construya ella, no decirle cómo debe hacerlo, ni decirle que está mal, ni decirle cómo debe hacerlo, sino que surja de sus propias palabras, de su propia manera de comunicar y demás. Igual que si se pone a la defensiva al respecto, le puedes decir, espera, que creo que me puedo explicar mejor. Y no le dices, no me estás entendiendo, te estoy queriendo decir esto otro, ¿no? Yo me lo llevo a mí mismo para modelar, para que tú veas que a pesar de mi posición yo soy capaz de hacer autocrítica, de hacerme responsable de mi comunicación y te estoy pidiendo lo mismo, pero de una manera sutil. Lo que nos lleva a la inteligencia emocional, que parece que no es común de una forma u otra, a pesar de que como humanos somos seres tanto racionales como emocionales, pero, y lo hablábamos antes, tras las cámaras, parecería que cada vez tenemos menos herramientas para desarrollar esa inteligencia emocional y de repente nos cuesta decir las cosas. A la primera de turno estallamos y luego se genera un conflicto mucho más grande que si lo hubiésemos atajado con un poquito más de soltura gracias a una determinada inteligencia artificial, inteligencia emocional. ¿Qué señales delatan en las personas que son emocionalmente inmaduros o que no tienen esta inteligencia? Es muy fácil identificarlo si te lo imaginas como un niño. Un niño, cuando todavía no ha adquirido esa madurez emocional, ¿cómo se comporta? De una manera egocéntrica, suele no tomar responsabilidad de sus errores, suele tirar balones fuera, suele incluso enfadarse cuando le regañas, ¿no? Como una manera de protegerse. La inmadurez emocional, o sea, cuando tú has adquirido un grado importante de madurez emocional, te da igual no tener la razón o que no te la den. Te responsabilizas no solo de lo que dices, sino de cómo es entendido por la otra persona. No temes hacer ni autocrítica, ni temes no simplificar el relato, ¿no? Los niños hacen relatos muy sencillos. Los adultos, se supone, no todos, pero los adultos, a medida que maduramos, somos capaces de ponerle muchos matices y excepciones y no es tan blanco o negro, aunque haya personas que evidentemente toda la vida se van a pasar con el blanco y el negro, sin los matices, sin los grises. Pero una persona madura sí que tiene todos esos matices, sabe que hoy la asertividad es decirte en un punto medio entre lo pasivo y lo agresivo una cosa y que quizá mañana la situación requiere que tanto mis palabras como mi tono no estén en ese punto medio, sino que tiendan más hacia lo firme, o que puede parecer agresivo, ¿no? Pero es firme, o que otro día será
algo más silencioso que puede ser percibido como pasivo, y eso sigue siendo asertivo. Es decir, son capaces, las personas maduras son capaces de ajustarse al contexto, de no simplificar, siempre es así y entonces yo tengo que comportarme de esta manera, pase lo que pase. Fabuloso. Lo que pasa es que es complicado llegar a esa madurez. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere madurar en ese aspecto, pero sabe que le falta recorrido? ¿Qué pasos podría dar para comenzar a desarrollar esa inteligencia emocional? Pues podríamos utilizar incluso ejemplos de la vida personal, porque no somos, aunque con diferencias, ¿no? Somos la misma persona en nuestra vida personal y en el trabajo, en esencia, aunque luego nos pongamos un uniforme literal y metafórico y seamos capaces de comportarnos de una manera que nuestra vida personal no, pero nuestra esencia es la misma, ¿no? Mi frase favorita de un psicólogo, creo que era Richard Gardner, decía: una mala persona no puede ser un buen profesional. Entonces, creo que la esencia está en todo. Podemos utilizar ejemplos de la vida cotidiana que quizá nos sirven más y nos sentimos menos desde la autoexigencia si lo hacemos desde lo personal, ¿no? Entonces podemos buscar ejemplos de nuestra vida en los que creemos que podríamos haber actuado de otra manera mejor. Por ejemplo, pensar en alguna situación en la que me puse a la defensiva porque la crítica que me hicieron yo la tomé como algo personal y no como una crítica hacia mi comportamiento, sino hacia mi persona. O en qué situación yo he generado un conflicto por ejemplo, tratar de evitarlo hasta que explotó y ya no podía, ya era más difícil de manejar. Situaciones de mi vida en las que me siento orgulloso de mi comportamiento porque conseguí expresarme y ser entendido y todas las partes estuvimos bien. O sea, no solo centrarnos en lo negativo, en lo que se podía mejorar, sino también pensar en aquellas veces en las que hemos actuado de una manera crítica con nosotros mismos sin sacar el látigo, que hemos sido compasivos a pesar de que lo que nos estaban diciendo era algo que nos podía doler, y buscando en el baúl de los recuerdos de nuestra narrativa personal podemos encontrar lo que hemos podido mejorar, lo que ya hemos hecho bien y extrapolar esto a nuestra vida profesional. Qué poderosa es la reflexión y la autorreflexión. Sí, pero no se potencia porque la prisa, ¿no? La prisa que tenemos en la vida personal y en la vida profesional no nos permite ese tiempo de reflexión, ese me aburro, ¿no? Tengo la mente vacía o estoy donde estoy sin escuchar al mismo tiempo 5 cosas a la vez o hacer 5 cosas a la vez, y en ese tiempo soy capaz de, desde un diálogo interno, recordar situaciones y pensar cómo las habría podido hacer mejor, proyectar cosas para el futuro. Toda esa reflexión que viene del estar a solas con uno mismo, sin ruido externo de multitarea, te viene tan bien para hacer músculo y luego aplicarlo a un momento en el que quizá no hay tiempo para la reflexión, pero tú ya tienes eso tan entrenado que lo puedes llevar inmediatamente. Hace un rato decías que el conflicto no solamente es necesario, es hasta bueno, y eso me hace pensar que probablemente el que haya conflicto nos ayuda a destapar falta de alineación, que hay que trabajar para poder avanzar. Aún así, el tema no es que haya conflicto, es que no sabemos gestionarlo. Y eso hace que luego la cosa se agrave, porque tapamos el sol con un dedo, o porque lo postergamos, o porque no intentamos atajarlo cuando es pequeño y luego se hace muy grande. En fin, ¿qué tipo de conflicto es o son los más habituales en un contexto profesional y qué es lo que hacemos mal en su gestión? Pues creo que uno de los conflictos principales, evidentemente hay infinidad dependiendo del tipo de profesión que uno tenga, se potencian más unos u otros, pero para mí es muy importante el de la relación entre las personas, tanto por un tema de
personas que no encajan entre ellas, pero tienen que cooperar, pero egos o uno que evita a todo, ¿no? Evita a toda costa el que le den feedback y él dar feedback, y entonces nunca sabes si estás haciendo las cosas bien o no, o sea, la falta de transparencia, pero todo esto dentro de las relaciones personales, bueno, relaciones entre personas dentro del trabajo. Pasamos muchísimas horas en nuestros puestos de trabajo, incluso cuando teletrabajamos y estamos aislados y solo interactuamos con nuestros compañeros en pequeños momentos. Esto también puede ser problemático, tanto por exceso, que pasas un montón de horas allí juntos y entonces sale el que cada uno es de su padre y de su madre, como el teletrabajar y no tener un sentido real de equipo, porque estás aislado. Yo creo que como no tenemos, las vamos perdiendo, ¿no? Las habilidades interpersonales, como las vamos perdiendo, creo que nos cuesta mucho más afrontar conflictos de este tipo en el trabajo y fuera de él también. ¿Algún marco práctico para poder gestionar los conflictos? Sobre todo, evitar que se magnifiquen. El clima de comunicación, es como también lo hablamos, ¿no? con el tema de los niños. ¿Cómo afrontas las conversaciones o los conflictos de la adolescencia en esa época tan difícil cuando ya te estalla y qué haces? Es que tú has tenido que sembrar un clima de confianza y de comunicación. Desde el principio. Desde el principio, porque si no, ya estamos llegando tarde y hay que tomar unas medidas que quizás son mucho más drásticas o menos positivas para todas las partes. En cambio, si tú promueves desde el inicio la comunicación y la confianza, y esto se hace también desde cierta transparencia y desde un modelo, ¿no? Si tú eres el líder de un equipo, ser ese ejemplo de comunicación, de confianza, de reflexión, de autocrítica, de responsabilidad, ¿no? Si tú eres ese modelo, igual que en el ejemplo, si tú como padre o como madre eres ese modelo, es más fácil que cuando estalle un conflicto puedan venir a ti o tú puedas detectarlo e intervenir y resolverlo de una manera mucho más sencilla y menos dolorosa para las partes. Esto me hace pensar en situaciones que vivo habitualmente en las formaciones. Gente me dice, es que hay determinados perfiles, o hay personas muy concretas que vienen solamente a pedir con malas formas, o cuando vienen es porque ya estallan directamente. Y esto, digamos que conecta lo del conflicto con conversaciones difíciles. ¿Cómo reaccionas ante estas circunstancias con la intención de apaciguar, calmar la situación y permitir construir de ahí en adelante? Vamos a ir a un ejemplo concreto. Alguien con quien hablas y sin quererlo estalla y dice algo que te ofende. ¿Cómo gestionas esta situación? ¿Es un compañero en este ejemplo o es...? Veamos ambos. Compañero, mismo nivel, y luego hablaremos más adelante de cómo gestionas esto con los jefes. Pero mismo nivel. Mismo nivel y alguien estalla y te dice, no sé, que has hecho algo mal de tu trabajo o es algo personal. Por ejemplo, digamos que te da un feedback, pero un feedback destructivo y te ofende. Lo ideal sería poder responder en ese momento y decir, entiendo que lo que me quieres decir es esto, pero me está costando leerlo dentro de estas formas porque ha sido un poco desagradable. Déjame unos minutos que lo reflexiono y vuelvo a ti. Eso sería ideal. Bueno, no todos tenemos esa templanza o ese momento, ¿no? Porque a lo mejor sí que eres una persona con mucha paciencia, pero justo te ha pillado en una noche en un día que no has dormido esa noche o lo que sea, ¿no? Entonces le puedes decir, vale, te he escuchado, luego hablamos y compras tiempo. Nos cuesta
O sea, parece que todo tiene que ser inmediato, que si me dicen algo tengo que responder de una manera inmediata. No estás obligado a responder de una manera inmediata. En la asertividad aprendemos que tú puedes decir no a una petición, pero también puedes decir, vale, déjame que me lo piense y luego vuelvo y te cuento. Y así has podido pararte, serenarte, pensar cómo decirlo y volver a la persona y decir, mira, lo he pensado y no. No debemos autoexigirnos algo que va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Si nuestra naturaleza es ser un poquito, ¿no? Todos tenemos un temperamento con el que nacemos. Si nuestro temperamento es más polvorín, ¿no? Más de mecha corta, es muy difícil que nosotros digamos, vale, me estás ofendiendo, pero yo no voy a saltar, voy a leer entre no va a suceder. Entonces, pero reconócete como eres y qué necesitas. Como soy un polvorín y no me conviene explotar ante una crítica mal expresada y demás, voy a comprar tiempo y me voy a apartar de esa situación y luego volver a ella desde él, vale, ¿qué me ha querido decir? ¿Qué no estoy entendiendo? Porque a lo mejor no estoy entendiendo por qué esta persona me lo está diciendo así. Y cuando vuelvo a esa persona, le digo, oye, antes las formas en las que te has dirigido a mí me han sorprendido, no las califiquemos, me han sorprendido. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Hay algo que no hayamos hablado previamente y que esté influyendo en cómo me lo estás diciendo? ¿O hay algo que te está sucediendo a ti? Porque quizá la crítica de esa manera no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo se siente esa persona, si está estresada, si está muy presionada desde arriba y entonces está presionando hacia abajo o hacia los lados. No tenemos ni idea. Entonces, la mirada de curiosidad ante la vida la tenemos que llevar también al trabajo. Curiosidad por este comportamiento, ¿a qué se debe? Y no simplificar, bueno, es que este es el típico que siempre tiene estas formas. Bueno, pues a lo mejor tiene en general esas formas y contigo quizá puedes conseguir que no las tenga. Sí, es buscar racionalizar ese momento tan cargado de irracional, de emoción. Yo le llamo jugar o controlar el contexto, que es en el fondo el cuándo, el dónde y el cómo. Si no juegas con este contexto, entras en formato supervivencia, reaccionas con un cómo que no te gusta porque no has decidido cambiar el cuándo y el dónde. Cuando cambias el cuándo y el dónde tienes un poquito más de espacio, si tienes la intención, por supuesto, de darle una vuelta y comenzar a racionalizarlo y ver, como decías tú desde el inicio de la entrevista, que me encanta no simplificar la narrativa. Has hablado en varias ocasiones de asertividad. Y la asertividad, la comunicación asertiva es algo que no se entiende, entre otras cosas porque es una abstracción, no se enseña en ninguna parte. Y ese punto intermedio entre la comunicación pasiva y la agresiva, donde parece que las únicas dos opciones es o callarnos y quedarnos con el rabo entre las piernas o estallar cuando ya no podemos más. Me gustaría entender cómo abordas tú la enseñanza de comunicación asertiva. ¿Qué recomiendas a tus clientes en las consultas y qué recomendarías en un contexto profesional para salirnos del extremo pasivo y del extremo agresivo, aunque a veces haya que jugar un poquito con uno y otro de acuerdo al contexto, como bien decías tú? ¿Qué podemos hacer para ser más asertivos en esas situaciones ya más tensas y conflictivas? Tienes que presentar propuestas ante tomadores de decisión y no puedes permitirte perder su atención. He creado una formación práctica para empresas llamada Comunicación Estratégica para reuniones y presentaciones de alto nivel, pensada para profesionales que necesitan ser claros, convincentes y eficaces en escenarios de presión. Aprenderás a estructurar tu mensaje, transmitir autoridad y generar impacto en los primeros minutos. Claridad que mueve la acción. Descúbrela en sebastianlora.com/alto nivel. Reflexionar previamente, no en el momento, reflexionar previamente, por ejemplo, si algo me sucede continuamente, por ejemplo, no sé poner límites y no sé poner límites en mi vida personal y me cuesta también en mi vida profesional. Entonces,
ahí trabajamos mucho el cómo ponerlos de una manera asertiva, que sería yo me expreso sin tratar de ofender a la otra persona, tratando de que la otra persona me entienda, pero también entendiendo que cuando nosotros utilizamos una comunicación asertiva o ponemos unos límites, por ejemplo, esto tiene un efecto en la otra persona y no necesariamente es bueno o bonito o ¿no? Yo he sido muy asertiva y la otra persona se ha cabreado mucho. Ya, sí, es que no controlamos el resultado, controlamos nuestras acciones y cómo nos sentimos. Pues yo me siento mucho mejor después de haber dicho no a esto o después de haber expresado de una manera templada qué me parecía esta situación o responder ante esto que me están diciendo. Yo me siento contenta con esa manera de haberlo hecho porque no he intentado ni herir ni molestar, pero al mismo tiempo no me he quedado callada y guardándome las cosas. También soy muy fan de guardarse las cosas, es decir, no todo tenemos que decirlo y expresarlo. O sea, la pasividad está muy mal vista porque entendemos que la persona pasiva es pasiva en de otras maneras y demás. Pero una comunicación también pasiva no tiene por qué ser negativa. Es decir, ¿cuántas cosas uno se calla durante el día que podría reaccionar o comentar o puntualizar? Mira, es que me has hablado, es que esto que has dicho, es que te pasarías el día comunicándote verbalmente. Entonces creo que hay cosas que hay que dejarlas de verdad pasar sin entrar en ellas. Tampoco la anotes en The Greatest Hits, ¿no? De pues voy a hacer un recopilatorio de todas las veces que me he callado y me lo he guardado, ¿no? No, tampoco hace falta, ¿no? Si respondes de una manera pasiva, que sea porque de verdad lo dejas pasar. No te lo apuntes. Si te lo apuntas, no pasa nada, está bien, pero a la segunda o tercera que tengas anotadas, coméntalo. No esperes a tener anotados 800 puntos y entonces estallar ante algo muy pequeño que la otra persona piensa. ¿Qué reacción tan desproporcionada? ¿Desproporcionada para un acto? Sí. ¿Desproporcionada para 800? No, para nada. De hecho, muy proporcionada para las 800 cosas que me he guardado. No. Entonces, dejemos pasar ciertas cosas, no nos va el ego en ello, la imagen que tenemos de nosotros mismos, no nos va en tener que contestar a todo porque hay que ser asertivo. Está bien. Desmitificando la asertividad, me encanta. Chantaje emocional no ocurre solamente en el contexto personal, ocurre muchas veces en el contexto profesional. Gente manipuladora que lo hace desde el victimismo, desde la culpa o desde el halago desmedido. ¿Cómo identificas a la gente manipuladora o chantajista? A veces lo hacen tan bien, son verdaderos maestros de la manipulación y normalmente el que manipula en el trabajo manipula fuera de ahí, ¿eh? O sea, vamos en el mismo pack. Pero a veces no te das cuenta en el momento. Por eso digo que es tan importante la reflexión. A mí me ha pasado en consulta de tener una sesión que ha ido estupendamente y decir al terminar, un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y lo reflexionas y piensas, esta persona me ha manipulado y lo ha conseguido, ¿no? Porque en esta situación lo ha conseguido. Si no hay esa reflexión, mis acciones hubieran ido dirigidas a ejecutar aquello para lo que me había manipulado esa persona, ¿no? Pues en un contexto profesional o en un contexto personal, muchas veces la manipulación solo se ve después, con cómo me hace sentir. Por ejemplo, las personas que manipulan a través de la culpa, ¿no? A través del victimismo. Si tú observas cómo te sientes después y te sientes culpable, uno no debería sentirse culpable después de una conversación. Eso es una señal de alarma. ¿Qué está ocurriendo? Puede ser que esta persona esté intentando producir en mí una sensación de culpa porque me conoce y sabe que yo respondo muy bien ante la culpa. Es decir, que cuando me siento culpable enseguida
intento evitar sentirme culpable y hacer acciones que van en esa dirección, de aliviar la culpa. Esto, si tú también lo has reflexionado, no solo después de esa interacción, sino contigo mismo, ¿cuáles son tus puntos débiles, entre comillas, ¿no? Pues mi punto débil es que, bueno, pues como he tenido una historia de vida, ¿no? En mi casa se ha utilizado mucho el tema de la culpa, soy especialmente sensible o vulnerable a manipulaciones a través de la culpa. Entonces, sabiendo esto de ti mismo, cuando la otra persona tú sientas que a través de sus palabras sientes esa culpa, entonces dices, vale, esta persona está intentando manipularme, o por lo menos yo estoy sintiendo esta culpa. No voy a dejar que esta emoción, que es tan válida como cualquier otra, pero no me tiene por qué impulsar a una acción. Yo puedo sentirme culpable, dejar que la culpa se me pase y no haber hecho absolutamente nada, ninguna acción para evitar la emoción. Sentirnos cómodos con eso y sentirnos cómodos con la reflexión, con el halago. Si yo sé que por mi historia de vida, por mi personalidad, por lo que sea, soy especialmente vulnerable a los halagos porque necesito mucha validación externa, cuando vea que después de una conversación me siento como, ¿no? De muy subidón, pensar, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿No? No solo cuando me siento mal tengo que reflexionar, ¿por qué me siento mal? Es cuando me siento también bien, ¿por qué me siento bien después de esta conversación? ¿Qué había de fondo, más allá de las palabras? ¿Qué hay detrás de las palabras? Las palabras nos pueden hacer sentir bien, nos pueden hacer sentir mal y todos los matices, ¿no? de intermedios, pero ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué intención hay detrás de esas palabras? ¿Y qué me veo provocada a hacer por esas palabras? ¿Qué acciones quiero realizar por esas palabras? ¿Me siento en deuda porque me han dado un feedback tan positivo que ahora creo que debo sacrificar a mi primogénito porque me han dicho, ¿no? Porque este jefe o esta persona me ha adulado de esta manera, entonces se lo debo todo, me voy a quedar aquí 24/7, voy a estar disponible siempre porque me ha adulado? ¿Cuál es mi relación con la validación externa? ¿Cuál es mi relación con la culpa? Esto hay que reflexionarlo. Y esa reflexión, digamos que nos prepara para un siguiente encuentro, nos ayuda a construir un escudo protector, pero entiendo que habrá circunstancias en las que habrá que frenar esa dinámica de manipulación. ¿Qué recomiendas para hacer esto con firmeza, pero también con elegancia? Depende de si es, ¿no? la parte de adulación o es la parte del victimismo. Yo cortaría la conversación antes de que creciera más en esa dirección, ¿no? Te agradezco, por ejemplo, si es adulación, te agradezco este feedback tan positivo, pero podemos regresar a, ¿no? Y reconduces hacia el tema real, ¿no? Que es que te está pidiendo algo que quizá no tendría por qué pedirte y te lo está pidiendo mezclado ahí con muchísima adulación. O si está utilizando ese chantaje, ¿no? O a través de la culpa y demás, decir, entiendo que te sientas de esta forma, ¿podemos volver al tema que estábamos hablando, ¿no? Como reconducir a la persona para que no haga ese despliegue de emocionalidad que nos va a arrastrar a la corriente de esa emoción y nos va a hacer perder de vista cuál era el objetivo de la conversación. Encapsular la emoción por un lado, la razón por el otro y centrarnos en la razón. Sí, pero validar esa emoción. Porque si no, parece que le estamos diciendo, cállate, no me interesa lo que me estás contando. ¿No? Me interesa lo que me estás diciendo, me parece, pues te agradezco ese feedback o te agradezco que seas tan honesto con esto, ¿no? Con esta vulnerabilidad, ¿no? Si estás utilizando el chantaje emocional, pues agradezco que confíes en mí para contarme cómo te estás sintiendo, lo veo, no me quiero perder de donde estábamos, podemos volver y reconduces la conversación. Los límites son necesarios, ya no solamente en términos de salvaguardar
nuestra propia integridad emocional, nuestro propio ego, sino también para salvaguardar nuestra propia agenda. Pero en términos generales, los límites, tanto a nivel emocional como a nivel práctico, ¿cómo abordas marcar límites cuando quien los sobrepasa es tu superior? Y más concretamente, ¿cómo puede un profesional establecer límites a su jefe, su jefa, de una manera saludable sin arriesgar su puesto de trabajo? Es que tu puesto de trabajo sí que está en riesgo cuando tú pones límites. Igual que está en riesgo tu relación de pareja cuando le pones límites, igual que está en riesgo tu relación con tus amistades cuando les pones límites, es un riesgo que uno asume para proteger los contornos de su identidad. Yo sé quién soy porque tengo, ¿no?, unos contornos dibujados que puedo desdibujar un poquito cuando entro en un trabajo y tengo que amoldarme a ciertas cosas, pues se desdibujan un poco. Cuando entro en una relación nueva también los desdibujo un poco, pero más o menos hay una silueta hecha. ¿Quién soy yo? ¿No? Soy una persona que prioriza X cosas. ¿Cuáles son mis valores? Tener muy claro quién eres. Pues soy una persona que tiene estos valores. Y si tengo estos valores, por ejemplo, para mí, mi valor principal, me lo invento, es la familia. Entonces, ¿qué debo hacer? En mi orden de prioridad debo dedicar más tiempo a mi familia, por lo tanto deberé decir no a ciertos proyectos o a ciertas cosas que me vayan a restar ese tiempo en familia que yo he dicho, según mis valores, que es mi prioridad. Entonces, cuando tú te presentas ante la empresa, ante tu jefe, ante quien sea, te presentas como esa persona que puede ser muy válida, muy entregada en ese tiempo, pero que quizá por esos valores no está dispuesto a pasar más tiempo o asumir otras funciones, otras cargas, lo que sea. Cuando tú te presentas así y reivindicas eso, entendiendo de nuevo que podemos desdibujarnos un poquito y amoldarnos al contexto. En este contexto pues doy un poco más, pero luego vuelvo otra vez a mi posición. No empiezo cediendo por aquí y más y más y más y termino diciendo yo soy una persona que valora mucho prioritariamente a la familia, pero me paso todo el día en el trabajo porque empecé desdibujando mis límites y ahora ya no tengo ninguno, ¿no? Entonces, esa coherencia personal, llevarla al trabajo, y así eres muy fácil de identificar. Y el jefe sabe o la jefa sabe a quién pedirle cada cosa. Esta persona tiene estos valores, se comporta de esta manera, esta persona sabe a quién, pues, si es un buen líder, sabrá a quién pedir para preservar la integridad y la coherencia de cada uno de esos miembros del equipo, que son valiosos todos, porque esa persona que a lo mejor no hace horas de más, pero sí que es familiar, aporta una visión diferente a quien está metido en la rueda del hámster todo el tiempo pensando en el trabajo y no tiene esas ideas desde fuera porque no pasa ese tiempo. Entonces, todos los elementos son valiosos si no les pides que sean algo que no son. Pero imaginemos que entendemos lo que somos, además lo hemos dejado bastante claro en nuestras acciones y cómo nos comunicamos, pero aún así hay situaciones donde te llevan a casi estrechar tus propios límites. ¿Cómo defiendes esos límites sabiendo que está siempre el peligro de que el status quo cambie y que te quedes sin trabajo? ¿Cómo lo haces de una manera que te ayude a construir algo hacia futuro dentro del mismo puesto de trabajo sin pegarte un disparo en el pie? ¿Hay alguna manera en la que podemos abordar? Y evidentemente tendríamos que ir a un caso más concreto. Imagínate que te están pidiendo que canceles tus vacaciones porque hay un movidón de último minuto, pero te das cuenta de que se podría gestionar de una manera diferente, pero te han dicho que tiene que ser así. ¿Cómo gestionas una situación de este estilo? ¿Conoces la serie White Lotus? Sí. White Lotus. Vale. El personaje que protagoniza Walton Goggins, el señor en la última temporada, ese señor atormentado que va a Tailandia buscando a la persona que mató a su padre y demás,
él no iba a interpretar ese personaje lo iba a interpretar Woody Harrelson. Pero había dicho que sí y le dijeron, mira, que es que la producción al final no va a empezar aquí, va a empezar en, no sé, me lo invento, en enero. Y él dijo, pues bien, muchas gracias. Lamentablemente tengo unas vacaciones programadas con mi familia, no voy a poder hacerlo. Y se ha perdido ese papel. Es decir, Woody Harrelson tiene muy claro que es capaz de darlo todo cuando está en un papel o está trabajando, pero que su familia es lo primero y que por lo tanto, aunque se haya perdido un papelón, porque sin duda es un personaje muy, muy potente, se ha perdido esto. Y él era consciente que se podía estar perdiendo esto y asumió ese riesgo porque priorizó otra cosa. Entonces, tenemos que ser conscientes que cuando priorizamos algo, estamos dejando vulnerable otro aspecto de nuestra vida. Y estar dispuesto a perderlo. Estar dispuesto. Es que si tú dices, mira, no puedo cancelar las vacaciones de mi familia. ¿Pero por qué? Pues porque me he comprometido con mi familia a pasar este tiempo con ellos. Por lo tanto, los límites requieren, por un lado, un elemento de autocontrol, pero también de tener opciones, porque si no tienes opciones no puedes darte el lujo. Claro, pero ahí es donde tú valoras el riesgo. Tú puedes hablar con tu familia y decir, ha pasado esto, me está pasando esto, me están pidiendo esto, tal. Y a lo mejor tu familia puede decir, mira, esto es algo puntual, no te lo han pedido nunca, no pasa nada, nos seguimos sintiendo priorizados, adelante, o es más importante este trabajo. Bien, pues entonces a lo mejor esa persona cancela sus vacaciones familiares, pero a lo mejor decide que no, porque es la quinta vez que se lo piden y esto es un patrón de comportamiento o de expectativas, de no puedes tener vida propia, no puedes planificarte nada porque tienes que estar por y para el trabajo. Eso significa que este trabajo requiere que sea mi prioridad y sin embargo eso no va conmigo. Bueno, pues voy a tener que tomar acciones para quizá buscar otro trabajo. Es decir, los límites, incluso aunque tú digas, vale, cancelo estas vacaciones, me quedo, pero voy a buscar otro trabajo porque esto no va acorde a cómo soy yo, no me siento en coherencia con esto. No hace falta poner el límite en ese momento. Tú puedes ir 2 meses después y decir, me marcho. ¿Y por qué te marchas? Porque sistemáticamente se está invadiendo mi tiempo personal y se me pide que yo renuncie a algo que para mí tiene mucho valor. Habérmelo dicho, bueno, ya me he comunicado, pero ese tipo de comunicación no ha sido escuchada. Entonces, me marcho. A veces no es solamente el entorno, sino cómo nos sentimos en dicho entorno. Y por cuestiones de autoestima puede que en ocasiones nos cueste afrontar determinado tipo de conflicto, ser más asertivo, poner límites, decir que no. ¿De qué manera impacta o condiciona nuestro nivel de autoestima, si se le puede llamar nivel, en nuestra capacidad de navegar estas situaciones complejas del trabajo? A mí me gusta hablar del respeto hacia uno mismo, porque yo me puedo no querer mucho, tener una autoestima más bien bajita, pero me respeto. Y respeto mis decisiones o respeto mis límites y espero lo mismo de los demás. Yo no quiero a la gente que va por la calle, no tengo amor hacia ellos, no los conozco, no tengo ni idea, pero les respeto. Entonces, el respeto y el amor van por caminos diferentes. Maravilloso cuando están juntos, pero no necesariamente tienen por qué ir juntos. Entonces, si alguien nos está escuchando, viendo y dice, yo es que tengo una autoestima bastante baja, no pasa nada. No es necesaria para que puedas poner límites, porque tu valía no está en cuestionamiento. Tú respetas esos límites, respetas lo que quieres conseguir y por eso pones esos límites y ya está. Igual que respetamos los límites de los demás, no porque les queramos. De hecho, ¿cuánta gente hay por quien menos ve respetados sus límites es por la gente que más le quiere, ¿no? Por su madre, por su pareja. Y dices, pero si esa persona me quiere, bueno,
porque el amor y el respeto van en caminos diferentes. Lo que más influye es ese respeto a uno mismo y el respeto hacia los demás, y por otro lado el perfeccionismo. Es decir, ese pensar que para ser valorado y querido tienes que hacerlo todo perfecto y entonces no te puedes permitir el fallo. Y ahí es donde uno puede venirse abajo profesionalmente, siendo un profesional estupendo, teniendo un valor importante como profesional, pero pensando que debe ser perfecto. Solo a través de la perfección puede ser reconocido o valorado como profesional. Para mí es lo que más influye, y yo creo que además el perfeccionismo es algo que ya vemos en los bebés. Hay bebés, niños muy pequeñitos que ya muestran esas características, es decir, es un rasgo de nuestro temperamento o no, venimos de fábrica, quiero decir. Entonces, si te está influyendo negativamente, esto es algo que se puede trabajar con un profesional o que se puede valorar con un profesional para que te dé herramientas, no para cambiarlo, sino para atenuarlo o saber qué es lo que tú necesitas dado ese rasgo de temperamento. Y luego, pues eso, el tema del respeto. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, vamos en muy buen camino. Volvemos a la autorreflexión, que es crucial para poder tomar mejores decisiones. Sin tener que dar el paso todavía de ir a un profesional, ¿cómo podemos utilizar de manera más práctica, precisa, la autorreflexión? ¿O qué preguntas o razonamientos podemos hacer nosotros mismos para cultivar ese respeto a uno mismo, pero también para relativizar ese nivel de perfeccionismo? Para el tema del perfeccionismo, me gusta explorar de dónde te viene. Es decir, porque tú puedes ser una persona de temperamento perfeccionista, pero que eso te lo hayan reforzado mucho en casa o te lo hayan reforzado mucho en el trabajo o en el colegio o en algún ambiente, ¿no? Entender tu historia con el perfeccionismo. ¿En qué momentos tú te has sentido más valorado? Cuando has hecho algo que se ha visto como perfecto, ¿te has sentido más valorado cuando sacabas un 10 que cuando sacabas un 9? Cuando sacabas un 9 era, vale, sí, muy bien. Y cuando sacabas un 10 era, oh, qué maravilla, ¿no? Bravo. Estamos programados por nuestra historia de vida para que solo lo perfecto, el 10, sea motivo de loa, o nuestra historia es otra. Es que para ser queridos hemos tenido que esforzarnos continuamente y entonces pensamos que el amor, la apreciación personal y profesional solo viene del esforzarnos continuamente más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Conocer nuestra propia historia con el perfeccionismo e intentar separar nuestro valor personal de nuestras acciones, igual que cuando sentíamos la culpa o sentíamos ese subidón de la validación externa, lo podemos separar de la acción posterior. Aquí también podemos decir, yo me siento un churro de persona o me siento un churro de profesional, pero mis acciones, ¿cómo están siendo, ¿no? Saber que podemos separar la emoción de la acción. Eso también importante desde esa reflexión. Y buscar también otras fuentes de refuerzo. Si siempre hacemos lo mismo, lo hacemos súper bien y nos lo valoran mucho, obtenemos el alimento del mismo lugar. ¿Puedo empezar a hacer otras cosas diferentes? ¿Qué otras cosas podría hacer para sentirme bien sin necesidad que proceda todo de lo mismo, ¿no? ¿Dónde me puedo sentir bien, competente, incluso valorado? Porque es importante la validación externa, por mucho que también tenga muy mala prensa, ¿no? El decir, eres muy dependiente de la validación. Bueno, es que somos seres humanos, ¿no? Hemos sobrevivido como especie porque se nos ha valorado como miembro de un grupo y entonces hemos podido continuar en ese grupo, no hemos sido rechazados, somos especialmente sensibles al rechazo, pero es natural. Entonces podemos, entendiendo esto, simplemente no dejarnos arrastrar por ello. ¿Y para cultivar el respeto por uno mismo? ¿De qué manera me siento respetado por los demás?
¿En qué situaciones me siento respetado por los demás? Si lo pienso de mí misma, ¿no? Me siento respetada cuando hago esto y cometo un fallo y no me saltan a la yugular, sino que a veces ni me lo mencionan o me lo mencionan de buenas maneras. Me siento respetada ahí. Me siento respetada cuando digo que no y no me insisten. Me siento respetada cuando soy tenida en consideración, en cuenta o vista desde una mirada compasiva en lugar de crítica. Entonces, esto mismo que es más fácil de identificar, cuando yo me siento respetada, me lo puedo llevar a mí misma. ¿Y yo qué hago? De todas esas conductas que veo como respeto hacia mi persona, ¿yo cuántas hago para mí misma? Porque a lo mejor soy la primera que se salta sus propios límites, o soy la primera que no me trato con esa mirada de compasión, o soy la primera que no hago, ¿no? Entonces, verlo desde fuera es más fácil, luego nos lo llevamos hacia adentro, hacia qué conductas de todas esas yo no estoy dedicándome a mí misma. Entonces, por ahí debo ir, con cosas muy específicas. Todo lo que hablamos es muy abstracto, pero se traduce en conductas concretas. Si no lo llevamos a ejemplos prácticos, pero personales, no me sirve el automachaque. Claro, es ese diálogo. Yo no me hablaría, o sea, yo no te hablaría a ti nunca como soy capaz de hablarme a mí misma. Pues eso ya es no respetarme. Entonces, intento llevármelo a, ¿vale? Y si en lugar de estar hablando conmigo misma, estuviera hablando con otra persona, ¿cómo me hablaría? Pues a lo mejor me callaría directamente, no diría nada, ni negativo ni positivo. Pues se puede estar callado, no hace falta tener un diálogo positivo con uno mismo. Puedes no tener diálogo en según qué situaciones, en otras es muy necesaria. ¿Qué les recomendarías a los líderes para cultivar o propiciar relaciones más sanas en sus equipos? Ser ejemplo. Es decir, si yo me comunico de una manera curiosa, con curiosidad hacia la otra persona, de querer saber más, de bueno, ya está, ¿no? Vamos a pasar a otra cosa. No, me voy a detener. Si no tienes tiempo para crear ese clima, es que pues está mal organizado el asunto. Y por algún lado te va a explotar. Entonces, creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Como esas conversaciones que uno tiene con los niños pequeños que dices, ¿por qué le estoy contando yo este rollo? Si ni le va ni le viene, a lo mejor no le importa tal, porque estoy haciendo de modelado. Y cuando pase un tiempo, yo estoy ahora sembrando una semilla que no va a florecer ni mañana ni pasado, pero cuando necesite florecer, va a florecer, porque yo he sembrado. Entonces, sembremos en las empresas a través de una comunicación con curiosidad, sin simplicidad, que hay un mal rollo, no querer hacer como con los niños, bueno, venga, ya está, arreglado, daros la mano, daros un abrazo y se ha solucionado. No, tengamos curiosidad por qué hay detrás, porque a lo mejor es que uno de mis empleados se está separando, lo está pasando muy mal, no duerme o está bebiendo de más o está teniendo ciertas conductas fuera de aquí que le pueden estar haciendo daño personalmente y él ese dolor lo trae a la empresa. Entonces, me interesa saber quizá cómo está esa persona y puedo llamarla al despacho y puedo decir, he notado que estás diferente, te veo más apagado o te veo más irritable o te veo distinto, estás bien, puedo hacer algo, ¿no? Como una conversación honesta. Y luego, también, si yo como persona que está en una jerarquía superior, en un lugar superior de la jerarquía, reconozco mis errores, hago autocrítica, puedo pensar, bueno, van a utilizar esto en contra de mí para tal, o cuando pase algo van a decir, claro, porque como se equivocó aquí. No, si yo reconozco mis errores, pero de una manera constructiva, no de látigo, lo reconozco ante los demás, es más fácil que los demás también sientan confianza para reconocer sus propios errores. No hay nada peor que un error tapado
porque tenemos miedo a las consecuencias, porque estamos en un clima o en un ambiente profesional donde nadie reconoce errores. Entonces, ¿qué voy a ser yo? ¿El primero en decir, levantar la mano, me he equivocado, la he cagado? No, voy a taparlo. Y esto va haciendo bola de nieve y puede hacerse muy grande. En cambio, si yo, desde mi posición, no se me han caído los anillos en reconocer, incluso en comunicarme para propuestas de mejora, ¿qué puedo hacer diferente? No te digo con todo el mundo, pero a lo mejor con ciertas personas de los equipos. Pues esto promueve que desde el otro lado también se haga. Para acabar, la pregunta que hago siempre, ¿qué es para ti comunicación inteligente? La comunicación inteligente para mí es aquella en la que todas las partes, dentro de lo posible, se sienten bien, se sienten en confianza. Y sentirse bien no es estar happy todo el tiempo, no es, o sea, yo me puedo comunicar contigo y que tú, me puedo comunicar contigo de una manera inteligente y que tú te sientas mal, pero que luego, como hemos generado esa confianza, tú puedas reposar, analizar qué hay de cierto lo que yo te he dicho, que no, en qué me puedo estar equivocando, y luego tú puedas contestarme, si no en ese momento, otro día, y podamos compartir desde esa curiosidad y desde esa autocrítica cómo yo pienso, cómo lo veo y cómo lo ves tú, cómo piensas tú. O sea, es interrelacional para mí. Sí, señor. Susana Iborra, muchísimas gracias. Gracias a ti.